Proyecto es presentado por alumnos de la UAC, Ingeniería en Nanotecnología, tercer semestre. En este proyecto se presenta el modelado de una celda de combustible tipo PMFC. Pero, ¿qué es una celda de combustible? En la imagen podemos ver una celda de combustible tipo PEM, el esquema. Pero la celda de combustible tipo PEM es un dispositivo capaz de generar electricidad a partir del hidrógeno, proveniente de diversas fuentes, y oxígeno de la atmósfera, produciendo como resultado calor y agua. El voltaje ideal o valor teórico de la celda de combustible es lineal, pero en la práctica el voltaje es menor de lo esperado, teóricamente, dado que al comenzar su funcionamiento se produce una rápida caída de voltaje. Una vez estabilizado este, continúa cayendo. Dado que al comenzar su funcionamiento se produce una rápida caída de voltaje. Una vez estabilizado este, continúa cayendo lentamente. Entre más demanda de corriente exista, el voltaje cae más rápidamente. El voltaje de salida de una sola celda de combustible, de acuerdo a la ecuación de Nernst, se formula con la ecuación que tenemos en pantalla. En la ecuación Nernst denota el potencial termodinámico que es reversible al voltaje de la celda, representado por delta G, que representa el cambio de la energía libre de Gibbs, F, la constante de Faraday, delta S, el mol estándar del cambio de la entropía, R0, la constante universal de los gases, pH2 y PO2 son las presiones parciales de hidrógeno y oxígeno respectivamente. T y T0 son las temperaturas. V-act representa la caída de voltaje de activación, que es la polarización que surge del cátodo y el ánodo, dado con la siguiente ecuación, donde I representa la corriente de operación actual de la celda y Phi I o Phi1 los coeficientes semiempíricos definidos de la siguiente manera. De acuerdo a la ley de Henry, las concentraciones de hidrógeno y oxígeno en la superficie del catalizador del ánodo y cátodo son dadas por las siguientes ecuaciones. Para finalizar con las consideraciones, V-ohmic representa la caída de voltaje a través de la celda, Rm-Rc, que es la resistencia equivalente de la membrana de intercambio de protones y el circuito externo respectivamente, expresado con la ecuación que tenemos en pantalla, donde Rm es la resistencia de la membrana y Rc la resistencia del circuito.
En esta gráfica se observa el pulso de corriente estándar que se aplica a una prueba en el modelo no lineal, la cual nos muestra el comportamiento dinámico de la celda para llegar a una salida de voltaje. El sistema de la pila se mantiene en cambio dinámico, en la cual se puede apreciar un buen rendimiento en el alcance de voltaje a la celda. Se desarrolló un modelo experimental de un sistema de generación basado en una pila de combustible tipo PEM. Las ecuaciones dinámicas que describen los distintos subsistemas fueron obtenidas en base a las consideraciones teóricas sobre la física del sistema y posteriormente fueron perfeccionadas y ajustadas a sus parámetros a través de la linealización entrada-salida, debido a que en cada estado no cumplía la condición de involutibilidad. El modelo no lineal resultante describe que podemos asumir, de acuerdo a nuestro programa, un comportamiento adecuado de la pila de combustible, siendo las entradas los potenciales de hidrógeno y oxígeno, graficándolos la salida dinámica de la corriente Y como tal.